Hola Acuario, bienvenido al Elí Astral, Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar haciendo esta lectura de tarot con mucho amor para Acuario. Veamos qué mensaje angelical tienen tus guías el día de hoy, qué viene para el dinero, para el amor. Y al final haremos un ritual de protección y limpieza bien lindo solo para ti. Te invito a suscribirte para que estés en mis en vivo y a así apoyar también nuestro refugio animal viéndonos. Hoy el arcángel Rafael te dice lo siguiente, Acuario. Acuario, conecta con tu abundancia y bondad. Te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de una economía saludable que te permita ayudar a los menos afortunados. Eres un alma caritativa, confía en nuestra guía y el soporte que brindamos en tu camino. Acuario, veo que viene muchísima abundancia, muchísima prosperidad para ti. Veo que viene una etapa muy linda en la cual te va a sobrar demasiado todo lo que tienes, que no solamente habrá riqueza en abundancia para ti, sino para ayudar a los demás. Cuando estés en esa posición superior, porque es que veo aquí que algunos van a tener ascensos, mayores ventas, un trabajo mejor remunerado, ¿sí? Cuando estés allí, Acuario, no te olvides de dónde vienes. No te olvides que algún día también tuviste necesidades, ¿sí? Porque en ese momento tu humildad, tu corazón y tu bondad serán probados, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque sí, se avecinan días de mucha riqueza, mucha bondad para ti. Vamos entonces a escribir en los comentarios lo siguiente y a decretarlo. Conecto mi abundancia y bondad. Conecto mi abundancia y bondad. También puedes escribir hecho está o amén, que es una forma de decretarlo en tu vida. Me encanta, Acuario, lo que tu horóscopo tiene el día de hoy para decirte. Vamos a ver qué números de la suerte hay. Recuerda que esto es una lectura general, toma solo lo que sea para ti. Y si quieres algo privado y personalizado, separa con tiempo tu lectura. En mi primer comentario y descripción está el link. Número 70, número 34, número 16 y número 51, ¿ok? Son números con los cuales tendrás muchísima suerte en los juegos de azar, ¿sí? Pero además quiero que busques el significado del siguiente número o código angelical, 777, ¿ok? Ahí hay un mensaje encriptado también para ti. Veamos ahora qué mensaje nos entrega el tarot para la economía en estos tiempos. Ok, comenzamos con este 4 de bastos y es una carta bien importante porque nos está hablando de firma de contratos, de negociaciones favorables que se dan para ti. Te veo, sí, con documentación. Veo que en algunos casos son documentos extensos, así que te recomiendo los firmes luego de haberlos leído con muchísima calma, con muchísima detención. Para algunos es un contrato de trabajo que han estado esperando, sí, que han estado pidiéndole al universo por fin ese empleo. Para otros es la renovación de un contrato ya anterior y para otros es un contrato de compra-venta de algún bien, de algún inmueble. Entonces realmente es algo súper favorable, súper positivo para ustedes y que veo que se da a corto plazo. Recuerden que son arcos de triunfo, o sea que estos contratos resultan de una excelente, pero excelentísima forma para ti.
Lo que la carta de la suma sacerdotisa nos quiere decir es que confíes mucho en tu intuición. Recuerda que ella representa la sabiduría, ¿sí? Entonces, para poder que todo esto salga muy bien, hay que confiar mucho en la intuición, hay que confiar en lo que hay en tu corazón, hay que confiar en lo que tú sabes. Me dicen tus guías que te diga que tú realmente sabes hacer las cosas, que no dudes tanto de tus capacidades, que tus percepciones están siendo bien guiadas para llevarte a esta abundancia. Entonces, que te dejes ayudar también. Lo que esta carta de este 8 de pentáculos u 8 de oros te quiere decir es que algunos de ustedes han estado pensando como en estudios complementarios o en volverse más profesionales, más diestros. Esto realmente nos habla de una especie como de maestría, de estudios adicionales, de capacitación. Eso es algo que es importante, sí, para ti hacerlo. Me dice esta carta invertida de acá que es algo que has venido aplazando, sí, el caballero de espadas cuando está invertido nos refiere mucho a eso, ¿no? De algo que debimos haber tomado con determinación, pero que no lo hemos hecho, que realmente no nos hemos dado a la tarea de luchar por ello, de empoderarnos con la situación. Entonces, si tienes pendiente algún tipo de estudios o de cosa por terminar, por favor, dedícale el tiempo. Te dicen tienes que culminar algo que ya empezaste o has querido hacer. Veamos mensaje para el amor. Esta lectura es general. Solteros y conexiones por separado está en el especial amor. Vaya. Bueno, veo que algunas personas de Acuario en el amor pues han topado con otra persona que es muy orgullosa. Sí, comenzamos con este 5 de bastos. Y me habla de los conflictos y de las disputas frecuentes, de las peleas incluso por cosas pequeñas que han estado atravesando en las relaciones. Si estás soltero, vienes también de relaciones bastante conflictivas. Aquí hay un punto importante y es que esta carta también aparece con lo que te decía al inicio. Cuando la gente es muy orgullosa, probablemente has salido con gente que tiene como peor obstáculo para tener una relación sana contigo o con quien sea el hecho de que difícilmente reconoce sus errores. Entonces veo que a tu persona especial o a las personas con las que has salido, pues les es difícil aceptar cuando se han equivocado y que digamos, pues si no hay aceptación del error, difícilmente habrá cambio, ¿sí? Y es algo que tú tienes que tener en cuenta. La carta del 4 de espadas me dice que tú estás cansado de esta situación. Estás cansado de la lucha, estás cansado o cansada de tener que estar lidiando con las actitudes negativas de esta persona. Y te veo como en este mes tú comienzas a pensar para tus adentros que quizás es el tiempo de pedirnos un espacio con esta persona o con el amor, o de terminar las cosas, de alejarte, de estar un tiempo solo, de estar un tiempo sola para ti, para luego poder buscar nuevos caminos o replantear esta situación. Pero yo te percibo aquí en la lectura muy cansado, te percibo como con ganas de abandonar esto que realmente no te ha traído como mucha alegría. Al lado aparece las de copas, que es una carta que te dice que debes trabajar el amor propio. Sí, es una carta 1, es una carta que te invita a colocarte como prioridad, sí, a
tener en cuenta realmente cómo te ha estado haciendo sentir esta relación. Entonces hoy tus guías, las cartas te dicen, piensa si realmente en esta relación eres feliz. Te notamos cansado y te notamos que los sueños y las metas que tenías al lado de esta persona probablemente cada día se vean más y más lejanas. Esta es la pérdida de fe. Parece ser que tú ya no crees que esta persona va a cambiar. Y como te decimos, mientras la gente no acepte sus errores, difícilmente lo hará. Veamos qué te dice el oráculo. Recuerda al final quedarte en nuestra limpieza y te dice que es tiempo de pasar momentos con tus amigos o amigas para hablar de esta situación. ¿Ok? Quédate en nuestra limpieza, ya va a iniciar. Es con mucho amor para ti y gracias de parte de nuestros peluditos rescatados. Quédate hasta el final. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo o te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.